Trabajo mecánico. Leer la teoría básica que se ha publicado en el libro de Lagrange. En algunos problemas se va a pedir calcular el trabajo de una fuerza constante. En este caso, el trabajo se calcula multiplicando dicha fuerza por la distancia o el desplazamiento por el coseno del ángulo θ, en donde θ viene a ser el ángulo formado entre el vector fuerza y el vector distancia. El trabajo puede ser positivo o negativo, esto va a depender del coseno de θ. Si θ es igual a 0 grados, el trabajo será positivo y el vector fuerza tendrá la misma dirección que el vector desplazamiento. En general, si el ángulo θ es mayor o igual que 0 grados y menor que 90 grados, el trabajo es positivo. Si θ es igual a 90 grados, no habrá trabajo. El trabajo es nulo, porque el coseno de 90 grados es igual a 0, es lo que hay que memorizar. Luego, si el ángulo θ es mayor que 90 grados y menor o igual a 180 grados, vamos a tener un trabajo con signo negativo. Si θ es igual a 180 grados, el trabajo será negativo y el vector fuerza tendrá dirección contraria al vector desplazamiento. En otros problemas se pedirá calcular el trabajo neto o total. En este caso van a aparecer varias fuerzas actuando sobre un solo cuerpo y les va a producir un desplazamiento d. Hay que descomponer aquellas fuerzas que forman ángulos con la horizontal, ya sea usando senos o cosenos o los triángulos notables. El trabajo neto va a ser igual a la sumatoria de fuerzas paralelas al desplazamiento multiplicado por la distancia. Otra manera de el trabajo neto es sumando W1 más W2 más W3, etc. En otros problemas se va a pedir calcular el trabajo de una fuerza tangencial constante. En este caso el cuerpo se va a desplazar alrededor de una curva y se dice que la fuerza tangencial es la única capaz de realizar trabajo para el desplazamiento de este cuerpo. El trabajo va a ser igual a la fuerza tangencial multiplicado por θ por el radio, en donde θ debe estar en radianes. θ viene a ser el desplazamiento angular. Ejemplo, sabemos que pi es igual a 180 grados sexagesimales. Si θ fuera igual a 30 grados sexagesimales, pasando a radianes, esto sería igual a pi sextos. Entonces, en la fórmula tendríamos que el trabajo va a ser igual a la fuerza tangencial multiplicado por pi sextos multiplicado por el radio. Si θ es igual a 60 grados sexagesimales, esto va a ser igual a pi tercios. 180 entre 3, eso nos da 60 grados. Entonces el trabajo se puede escribir como la fuerza tangencial multiplicado por pi tercios por el radio. Si θ es igual a 90 grados sexagesimales, esto se puede escribir como pi medios. Entonces nuestra fórmula para hallar el trabajo sería igual a la fuerza tangencial multiplicado por pi medios por el radio. Si θ fuera igual a 180 grados sexagesimales, esto es igual a pi. Entonces, para hallar el trabajo, lo podemos expresar como figura en pantalla, como la fuerza tangencial multiplicado por pi, que en algunos problemas se va a decir que es igual a 22 sobre 7, todo multiplicado por el radio. Problema número 1 de trabajo mecánico. El desplazamiento del cuerpo se va a dar desde el punto A hasta el punto B. Entonces tenemos un vector de desplazamiento cuyo valor es igual a 20 metros hacia la derecha. Vamos a analizar cada alternativa para responder a este problema. En la alternativa A vamos a hallar el trabajo de la fuerza F1. Graficamos el vector F1 y el vector desplazamiento tienen la misma dirección. En este caso decimos que el ángulo formado entre ellos es 0 grados. Entonces, este trabajo le llamamos BW1, es igual a la fuerza F1 por el desplazamiento AB por el coseno de 0 grados. Reemplazando valores, el trabajo BW1 va a ser igual a 50
multiplicado por 20 multiplicado por el coseno de 0 grados, que es igual a 1. Operando esto nos da 1000 joules, y pasando a kilojoules se divide entre 1000 y nos queda 1 kilojoules. Entonces decimos que esta alternativa es verdadera. Alternativa B. Vamos a hallar ahora el trabajo de la fuerza F2. Notamos que el vector F2 con el vector desplazamiento son perpendiculares. Forman entre sí un ángulo de 90 grados. Entonces, el trabajo PW2 va a ser igual a la fuerza F2 multiplicado por el desplazamiento AB por el coseno de 90 grados. Reemplazando valores, vamos a tener que el trabajo BW2 va a ser igual a la fuerza F2, que es 30, por el desplazamiento AB, que es 20, y por el coseno 90 grados, que es 0. En este caso vamos a tener un trabajo nulo. Esta alternativa entonces sería verdadera. Para la alternativa C vamos a calcular el trabajo de la fuerza F3. Graficamos y notamos que el vector F3 con el vector desplazamiento forman un ángulo de 180 grados. Usando la fórmula, el trabajo BW3 va a ser igual a la fuerza F3 multiplicado por el desplazamiento AB por el coseno de 180 grados. Reemplazamos valores. El trabajo BW3 va a ser igual a 20 multiplicado por el desplazamiento, que también es igual a 20, por el coseno de 180 grados, que es igual a menos 1. Operando esto nos da menos 400 joules. Esta alternativa también sería verdadera. Para la alternativa D nos piden hallar el trabajo neto o total. Podemos hallar este trabajo sumando los anteriores trabajos. Vamos a tener que sumar 1000 joules más 0 menos 400, y eso nos daría 600 joules. Otra manera de hallar el trabajo neto es usando la siguiente fórmula que aparece en pantalla. A la sumatoria de fuerzas paralelas a favor del desplazamiento le restamos la sumatoria de fuerzas paralelas en contra del desplazamiento y todo lo multiplicamos por el desplazamiento AB. Reemplazando valores vamos a tener 50 menos 20, todo multiplicado por 20. Operando esto nos da 600 joules. Entonces esta alternativa también sería verdadera. La alternativa E sería la alternativa falsa, porque nos dicen que el bloque tiene velocidad constante. Si el bloque tiene velocidad constante, el trabajo neto debió haber salido 0. En este caso no ha salido 0, ha salido 600 joules. Entonces esta alternativa es falsa. Decimos que el cuerpo está acelerado en este caso. La clave sería la alternativa E. Problema número 2 de trabajo mecánico. El desplazamiento del cuerpo se va a dar desde el punto A hasta el punto B. Graficamos por medio de un vector hacia la derecha. Este desplazamiento va a ser igual a 10 metros. Como el piso es áspero, graficamos la fuerza de rozamiento cinético Fk en sentido contrario al desplazamiento. Asumiendo la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado, el peso de este cuerpo sería igual a 40 newton. Este peso provoca una fuerza de reacción normal en sentido contrario, perpendicular al piso. La normal va a ser igual a 40 newton. Se cumple que la fuerza hacia arriba es igual a la fuerza hacia abajo. Como mu es igual a 0,5, esto va a ser igual a 1 medio. Vamos a analizar cada alternativa para este problema y vamos a demostrar que la alternativa A es falsa. Si el cuerpo tiene velocidad constante, la fuerza hacia la derecha siempre es igual a la fuerza hacia la izquierda. Vamos a aplicar la primera condición de equilibrio. Entonces la fuerza F va a ser igual a la fuerza de rozamiento cinético Fk. Esto es igual a mu multiplicado por la normal. Reemplazando valores tenemos 1 medio multiplicado por 40. Y esto nos da 20 newton. Ambas fuerzas van a ser iguales. Entonces esta alternativa es falsa. Las demás alternativas van a ser verdaderas, pero tenemos que demostrarlo. Vamos a hallar en la alternativa B el trabajo de la fuerza F. Graficamos el vector F en la misma dirección que el desplazamiento. Cuando los vectores apuntan en la misma dirección, forman entre sí un ángulo de 0 grados. Entonces el trabajo de esta fuerza F
va a ser igual a F multiplicado por el desplazamiento AB por el coseno de 0 grados. El trabajo de la fuerza F, reemplazando valores, va a ser igual a 20 multiplicado por 10 por 1, que sería pues el coseno de 0 grados. Operando, esto nos da 200 joules, un trabajo con signo positivo. Esta alternativa entonces sería verdadera. En la alternativa C vamos a hallar el trabajo de la fuerza FK. Graficamos la fuerza FK en sentido contrario al desplazamiento. Forman un ángulo de 180 grados. El trabajo de la fuerza de rozamiento FK va a ser igual a FK multiplicado por el desplazamiento AB por el coseno de 180 grados. Este trabajo, reemplazando valores, va a ser igual a 20 multiplicado por 10 por menos 1, que sería pues el coseno de 180 grados. Operando, tenemos un trabajo negativo que es igual a menos 200 joules. Esta alternativa sería verdadera. En la alternativa D nos piden hallar el trabajo neto o total. Esto se puede hallar haciendo la sumatoria de los anteriores trabajos, 200 joules menos 200 joules, eso nos da 0. Y la otra manera para hallar el trabajo neto es haciendo la sumatoria de fuerzas paralelas a favor del desplazamiento, menos la sumatoria de fuerzas paralelas en contra del desplazamiento, y todo lo multiplicamos por la distancia AB. Reemplazando valores, vamos a tener que el trabajo neto es igual a 20 menos 20, todo multiplicado por el desplazamiento, que es igual a 10. Y aquí obtenemos pues efectivamente que el trabajo neto es nulo. Esta alternativa sería verdadera. En la alternativa E, si el bloque tiene velocidad constante, el trabajo neto o total debe ser siempre 0. Entonces, esta alternativa es verdadera. Como en el problema nos piden marcar la alternativa incorrecta, la clave sería la alternativa A. Problema número 3 de trabajo mecánico. Hacemos la gráfica según el problema, asumiendo la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado. El peso de este cuerpo que sube sería igual a 50 newton y el desplazamiento sería igual a 20 metros. Vamos a hallar el trabajo del peso en todo el trayecto. Graficando los vectores altura y el vector peso, entre ellos formarían un ángulo de 180 grados. Entonces, el trabajo realizado por el peso va a ser igual al peso multiplicado por h, que es el desplazamiento, por el coseno de 180 grados. Reemplazando valores, el trabajo del peso va a ser igual a 50 multiplicado por 20 por el coseno de 180 grados, que es igual a menos 1. Operando, vamos a tener que el trabajo del peso es igual a menos 1000 joules. Dividiendo entre 1000, obtenemos que el trabajo del peso se puede escribir como menos 1 kilojoule. Entonces la clave sería la alternativa A. Problema número 4 de trabajo mecánico. Hacemos la gráfica teniendo en cuenta la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado. El peso de este cuerpo sería de 30 newton. Este cuerpo sube debido a una fuerza F, una altura de 10 metros, y lo hace con velocidad constante. Entonces va a haber equilibrio. Si el cuerpo sube con velocidad constante, aplicamos la primera condición de equilibrio. Esta primera condición nos dice que la fuerza hacia arriba es igual a la fuerza hacia abajo. Entonces vamos a tener que la fuerza F va a ser igual al peso, que es 30 newton. Teniendo el valor de esta fuerza, ya podemos hallar el trabajo de F. El trabajo de la fuerza F va a ser igual a F multiplicado por H
por el coseno de 0 grados, que es el ángulo formado entre el vector F y el vector H. Reemplazamos los datos. El trabajo de la fuerza F va a ser igual a 30 multiplicado por 10 por 1. Obtenemos que el trabajo de la fuerza F es igual a 300 joules. Entonces la clave sería la alternativa C. Nota importante. Si nos pidieran hallar el trabajo del peso, eso va a ser igual al peso, que es 30, multiplicado por la altura h, que es 10, por el coseno de 180 grados, que sería el ángulo formado entre estos dos vectores. Y el trabajo del peso sería menos 300 joules. El trabajo neto vendría a ser la sumatoria del trabajo de la fuerza F más el trabajo del peso. Sería 300 menos 300 joules, eso nos da 0. Problema número 5 de trabajo mecánico. Teniendo en cuenta el problema anterior, consideramos nuevamente la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado. El peso del cuerpo sería 30 newton. Ahora, el cuerpo sube debido a la fuerza F, una altura de 10 metros, pero ahora lo hace con una aceleración constante, que es igual a 2 metros entre segundo al cuadrado. En este caso, si el cuerpo está acelerado, vamos a tener que usar la segunda ley de Newton. En su manera más simple, la fuerza es igual a la masa multiplicado por la aceleración, pero para este problema decimos que la sumatoria de fuerzas paralelas a favor de la aceleración menos la sumatoria de fuerzas paralelas en contra de la aceleración es igual a la masa multiplicado por la aceleración. La fuerza paralela a favor de la aceleración sería F menos 30, que sería el peso, la fuerza en contra de la aceleración, y eso va a ser igual a 3, que es la masa del cuerpo, multiplicado por 2, que vendría a ser la aceleración. Operando obtenemos que el valor de F es igual a 36 newton. Entonces el trabajo de F va a ser igual a F multiplicado por H por el coseno de 0 grados. Reemplazando valores tenemos que el trabajo de F va a ser igual a 36 por 10 por 1, que es el coseno de 0 grados. Multiplicando obtenemos que el trabajo de la fuerza F en este caso es 360 joules. La clave sería la alternativa C. Nuevamente, una nota importante. Si nos pidieran en este problema hallar el trabajo del peso, el trabajo del peso va a ser igual al peso, que es 30 newton, multiplicado por la altura, que es 10, por el coseno de 180 grados. El trabajo del peso para este caso sería menos 300 joules. Y el trabajo neto sería la suma del trabajo de la fuerza F con el trabajo del peso. Entonces sería más 360 menos 300 y eso nos da 60 joules. Como el trabajo neto es mayor que 0, en este caso es 60 joules, decimos que el cuerpo está acelerado. Problema número 6 de trabajo mecánico. Vamos a hallar el trabajo neto de las fuerzas mostradas. Descomponemos el vector fuerza, que vale 30 newton, teniendo en cuenta el triángulo de 37 y 53 grados. La componente en el eje X sería 24 newton. Y la componente en el eje Y no nos va a interesar, puesto que aquí solamente se toma en cuenta las fuerzas paralelas al desplazamiento AB. Luego descomponemos la fuerza de 100 newton, teniendo en cuenta nuevamente el triángulo de 37 y 53 grados. La componente en el eje X sería 80 newton y la componente en el eje Y no nos interesa. El desplazamiento se da desde el punto A hasta el punto B. Graficamos por medio de un vector hacia la derecha y el valor de este desplazamiento es igual a 60 metros. Entonces el trabajo neto o total lo calculamos con la siguiente ecuación. El trabajo neto es igual a la sumatoria de fuerzas paralelas a favor del desplazamiento menos la sumatoria de fuerzas paralelas en contra del desplazamiento, todo multiplicado por el desplazamiento AB. El trabajo neto va a ser igual a 24, que como se ve en la gráfica es un vector hacia la derecha, más 80, que es otro vector hacia la derecha, menos 20, que es un vector hacia la izquierda, todo multiplicado por 60. Operando vamos a tener 84 multiplicado por 60 y finalmente obtenemos que el trabajo neto es igual a 5040 joules.
La clave sería la alternativa A. Problema número 7 de trabajo mecánico. Una persona sube una maleta de 15 kilogramos. Considerando la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado, el peso de esta maleta sería 150 newton. La maleta está en la mano de esta persona en equilibrio. Para que esta persona levante la maleta debe hacer una fuerza F igual a 150 newton, tal como se grafica en la pantalla. Entonces, esta persona va a desplazarse tanto en el eje X como en el eje Y para llegar a la parte superior de las escaleras. Vamos a demostrar que solamente va a haber trabajo en el eje Y, entonces solamente nos interesa el desplazamiento en el eje Y, que sería igual a 6h. Como cada h es igual a 0,2 metros, tenemos que la distancia Y sería 1,2 metros. Entonces decimos que en el eje X no hay trabajo, y lo demostramos. Graficamos el vector desplazamiento en el eje X y el vector fuerza, que están formando un ángulo de 90 grados. Entonces el trabajo en el eje X sería igual a la fuerza F que está realizando esta persona, multiplicado por el desplazamiento X por el coseno de 90 grados. Coseno 90 es 0, entonces demostramos que no hay trabajo en el eje X. Solo hay trabajo en el eje Y. El vector desplazamiento en el eje Y con el vector F apuntan en la misma dirección, entonces decimos que forman entre sí un ángulo de 0 grados. El trabajo en el eje Y va a ser igual a la fuerza F que está haciendo esta persona, multiplicado por el desplazamiento en el eje Y por el coseno de 0 grados. Reemplazando los valores, el trabajo en el eje Y va a ser igual a 150 por 1,2, que es el desplazamiento en el eje Y, por el coseno de 0 grados, que es igual a 1. Multiplicando obtenemos que el trabajo en el eje Y es igual a 180 joules. La clave sería la alternativa D. Problema número 8 de trabajo mecánico. Considerando la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado, ampliamos la gráfica y el peso de este bloque sería igual a 10 newton. Este peso vamos a tener que descomponerlo teniendo en cuenta el triángulo de 37 y 53 grados. La componente en el eje X sería igual a 6 newton, la componente en el eje Y 8 newton. Esta componente provoca una fuerza de reacción normal que también va a ser igual a 8 newton. Como el cuerpo se desplaza con velocidad constante y el piso es áspero, graficamos la fuerza de rozamiento cinético Fk en sentido contrario al desplazamiento. Esta fuerza Fk va a ser igual a mu multiplicado por la normal. Mu es el coeficiente de rozamiento cinético, que es 0,5 o un medio, multiplicado por la normal, que es igual a 8, nos va a dar que la fuerza Fk es igual a 4 newton. En la gráfica, el desplazamiento del cuerpo desde el punto A hasta el punto B va a ser igual a 20 metros, teniendo en cuenta el triángulo 3K y 5K, donde K tendría un valor igual a 4. 5 por 4, eso nos daría 20. Como el cuerpo se está desplazando con velocidad constante, aplicamos la primera condición de equilibrio en el eje X. Se cumple que las fuerzas hacia la derecha son iguales a las fuerzas hacia la izquierda. En la gráfica notamos que la fuerza hacia la derecha sería F, y eso va a ser igual a las fuerzas hacia la izquierda, que sería 6 newton, más la fuerza de rozamiento cinético Fk. Reemplazando valores, F va a ser igual a 6 newton más 4 newton, que es el valor de Fk. Sumando obtenemos que F es igual a 10 newton. Y ahora sí ya podemos hallar el trabajo de esta fuerza F. El trabajo desde el punto A hasta el punto B va a ser igual a la fuerza F multiplicado por el desplazamiento desde A hasta B por el coseno de 0 grados. La fuerza F con el desplazamiento AB forma un ángulo de 0 grados entre sí. Reemplazando datos, el trabajo desde A hasta B va a ser igual a 10 multiplicado por el desplazamiento desde A hasta B, que es 20, por 1, que eso sería el coseno de 0 grados. Operando obtenemos que el trabajo desde A hasta B es igual a 200 joules. La clave sería la alternativa C.
Problema número 12 de trabajo mecánico. Vamos a hallar el trabajo realizado por la fuerza tangencial desde el punto A hasta el punto B. Notamos que el desplazamiento angular es igual a 90 grados sexagesimales, entonces decimos que θ es igual a pi medios. Para hallar el trabajo desde A hasta B, aplicamos la siguiente fórmula que figura en pantalla. Este trabajo va a ser igual a la fuerza tangencial multiplicado por el desplazamiento angular θ por el radio. Como el radio es igual a 0,5 metros, esto se puede poner como medio metro. Entonces, nuestra fórmula quedaría de la siguiente manera. El trabajo desde el punto A hasta el punto B va a ser igual a 280, que es el valor de la fuerza tangencial, eso ya nos dan como dato, multiplicado por θ, que es igual a pi medios, por el radio, que sería igual a 1 medio. Operando obtenemos 70 pi. Como nos dicen que pi es igual a 22 entre 7, reemplazamos y tenemos que el trabajo desde A hasta B va a ser igual a 70 multiplicado por 22 entre 7. Simplificamos séptima y nos va a quedar al final 10 por 22, esto sería 220 joules. Entonces la clave sería la alternativa D. Problema número 13 de trabajo mecánico. En este problema no nos dan la fuerza tangencial que provoca el desplazamiento del cuerpo desde el punto A hasta el punto B, entonces vamos a tener que calcularlo. Nos dan una fuerza F igual a 50 newton y teniendo en cuenta el ángulo de 37 grados, descomponemos esta fuerza y encontramos que la fuerza tangencial es igual a 40 newton y va a haber una fuerza centrípeta dirigida hacia el centro que es igual a 30 newton. El ángulo θ va a ser igual a 180 grados y esto es igual a pi. Aplicando la fórmula, el trabajo realizado por la fuerza tangencial desde el punto A hasta el punto B va a ser igual a la fuerza tangencial multiplicado por el desplazamiento angular θ por el radio. Reemplazamos los datos y el trabajo desde el punto A hasta el punto B va a ser igual a 40 newton, que es el valor de la fuerza tangencial, por θ, que sería igual a pi, por el radio, que es igual a 7 metros. Podemos escribir esta ecuación nuevamente como que el trabajo desde el punto A hasta el punto B es igual a 40 newton. En lugar de pi ponemos 22 entre 7, este valor nos da el problema, multiplicado por el radio, que es igual a 7 metros. Luego simplificamos el número 7 en el numerador con el número 7 en el denominador y solamente nos quedaría 40 por 22. Entonces el trabajo desde el punto A hasta el punto B es igual a 880 joules. La clave sería la alternativa D.